Quédate en la radio pública. Ya viene Política a fondo. Con la conducción de Bernardo Elfman. 90.7, la radio pública. Entrevistas a la manera de Bernardo Elfman. Las voces del pueblo hablan en la radio pública. Política a fondo. Un pueblo, todas las voces. Que nos dejemos de andar de cumbres en cumbre y que nos vayamos directo a luchar contra el alfabetismo, carajo. Luchar contra el alfabetismo, carajo, que lo podemos derrotar en pocos años. Política a fondo. Transformación del sistema educativo que ya está en marcha. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Política a fondo. ¿Cómo vamos a dar el tratamiento a la deuda externa? ¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa? La deuda, perdón, la gente. Política a fondo. Por Dios, por la plata, por la patria. Por Dios, por la plata, por la patria. Muy buenas noches, bienvenidos a Política a Fondo en Cuarentena, otra emisión de este programa a pura política. En este caso, unos temas que han traído mucho debate y polémica en la sociedad argentina y que seguramente lo seguirá trayendo, ya que se va a llevar al Congreso de la Nación. Estamos hablando de la expropiación de la cerealera Vicentín, esta industria grandísima de los agronegocios. Hemos hablado en este tema con tres voces diferentes. El economista, historiador en economía, Bruno Napoli, una de las voces con cierta crítica del tema, planteando que para él se tendría que poder llevar adelante otra decisión con respecto a esta empresa. También la voz de el periodista de Señal de Medios y FM Gráfica, que ha escrito muchas editoriales al respecto. Estamos hablando de Gabriel Fernández, que está absolutamente a favor, nos explica primero con lujo de detalles qué es Vicentín y por qué la medida acertada de la expropiación. Y por último, un ecologista, un lujo, estamos hablando de Carlos Vicente, Acción por la Biodiversidad y Green, de acuerdo en principio con esta medida, pero por supuesto con la intención y sabiendo de que esta es una empresa de los agronegocios y no muy a favor de la intervención de Delgado, que justamente es alguien de referencia de este sector. Ahí está presentado el programa, lo vamos a escuchar, a disfrutar, una hora con ellos, con los protagonistas en este tema que es central tal vez en la vida política argentina, que es si se debe o no expropiar Vicentín, y además un tema también central del cual hablamos con cada una de estas voces. Tiene que ver con la soberanía alimentaria. Escuchalo, que está muy pero muy interesante. Música, y a la vuelta estamos ya con ellos, las preguntas de siempre para saber de estos temas tan importantes en la vida política y social de nuestro país.
Continuamos en Política a Fondo, pero también, por supuesto, como siempre, para Mañana con Vos y Virtual Entrevista, uno de los temas, ¿no?, que va a dar para mucha polémica tiene que ver esta expropiación que va a intentar el gobierno nacional. Lo hizo llegar Alberto Fernández, el presidente, en conferencia de prensa, y que va a pasar por el Congreso. Y qué mejor hablar de esto con el historiador en economía Bruno Napoli. Bruno, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás? Mucho gusto de escucharte. Igualmente. Contanos, me imagino que tenés una mirada crítica al tema, por eso quería conversar con vos. Hay dos miradas, una oposición que habla inconstitucional y que nos acercamos a Venezuela, y otra del gobierno, un gesto patriótico, la expropiación de Vicentín. Sí, lo que podemos hacer es explicarlo, ni siquiera sin explicar cómo es el proceso para que entiendan. Sí. La ley de expropiación en la Argentina es una ley de la dictadura, con lo cual con Venezuela no tiene nada que ver. Está firmada por Videla. Es del año 77 y es la que dice en el artículo 1 la utilidad pública de una empresa. En este caso Vicentín, como produce alimentos, es de utilidad pública, obviamente, porque es esencial para el abasto de la comida de tuya, mía, de los que están escuchando. Son empresas fundamentales, entonces se considera utilidad pública, como en su momento fue Aerolíneas Argentinas, que era de utilidad pública porque servía para conectar a todo el país, ¿sí? Entonces, no hay que quedarse con la empresa. La ley de expropiación dice que el Estado declara a una empresa de utilidad pública por su importancia en la economía cotidiana, y después delega en el Congreso de la Nación, que tiene que debatir si esa empresa es expropiada o no. En caso de que el Congreso decida que la empresa debe ser expropiada por su importancia en el abasto de comida, por ejemplo, su importancia material. La ley dice importancia material o espiritual. En este caso, importancia material. En caso de que el Congreso de la Nación, por mayoría, apruebe la expropiación, un juez le pone precio a la empresa y Estado Nacional tiene que pagar la empresa, no es que se la queda. Es muy gracioso porque uno escucha las críticas de, se quieren quedar con lo que está diciendo usted cuando utiliza la ley de expropiación, es, muchachos, la vamos a pagar, nos la queremos quedar pero pagándola, es decir, comprándola. ¿Cuál? De esto de ir a Venezuela no tiene nada de cercano. El Estado va a pagar. Si el Congreso aprueba la expropiación, el Estado va a pagar por esa empresa. ¿Cuál es el punto de quedarse con una empresa de esta manera, comprándola? Es que cuando vos compras una empresa te quedás con el debe y con el haber, te quedás con lo que tiene y con lo que debe. Y después el Estado va a tener que hacerse cargo de las deudas que tiene la empresa, con lo cual no sé si es un buen negocio en ese punto. Tal vez hubiera sido, como propusieron algunos economistas, del peronismo, tal vez hubiera sido mejor hacer un salvataje a la empresa, ¿sí? Por el vía Tesoro Nacional, ¿no? Le haces un salvataje a la empresa, ¿cuánto le debe al Banco Nación? Tanto tome, yo se lo doy. Usted vaya y páguele al Banco Nación, que es el banco de Tutín. Así el Banco Nación se queda en cero y vuelve a tener plata para clientes. Y después controlamos la facturación de la empresa con una intervención y ahí recuperamos la plata que le dio el Tesoro. Tal vez hubiera sido un poco más ordenado y no hacerse cargo de las deudas de la empresa, ¿no? Que con la expropiación te vas a tener que hacer cargo de todo. Sí, lo que sucede, no sé qué pensás vos, Bruno, que hay una actitud de empresa, ¿no?, de evadir ese dinero, que es muy importante con el Banco de Nación, que creo que supera los 1.800 millones de dólares. Sí, lo que pasa es que ahí ya tenés otro problema que supera a Vicentín, que es, primero, muchachos, hagamos una ley orgánica del Banco Nación que no permita que esto vuelva a pasar. Claro. Que a los amigos del poder se le dé crédito y cuando voy yo o vas vos, Bernardo, al Banco Nación, que es el banco de todos los argentinos, a pedir un crédito, me piden hasta la última orina. Sí. Entonces, claro, ahí tenemos un problema que lo supera Vicentín. Si queremos arreglar ese problema, no es expropiando Vicentín. Primero, veamos qué pasó en el Banco Nación, hagamos una investigación, sancionemos a los que dieron ese préstamo, teniendo una carpeta crediticia que no se lo permitía. Está en rojo, ya, o sea, los últimos tramos de la deuda que le prestaron a Vicentín ya no podían recibir, dejar de pagar 2 meses, por documento, Bernardo, a mí también. Y a Vicentín no, entonces, primero arreglemos eso.
y tenés un problema estructural, vos mencionaste la palabra evasión, y tenés un problema también estructural, que es la evasión en la exportación, ¿viste? Exportan por puertos privados, aparecen exportando con empresas en otro país, no facturan lo que realmente están vendiendo en el exterior, lo hacen vía Paraguay o vía un tercer país, Sí. no te entran los dólares, controlemos todo eso, no lo vamos a arreglar eso expropiando Vicentín. Sí, es claro. Digo, y cuando hablan de la soberanía alimentaria con respecto a Vicentín, y entonces que va a haber un correlato mucho más importante de parte de tomar a esta empresa. Y bueno, ahí, si vos lográs controlar la exportación de granos y después los granos que te quedan acá para tu consumo, si vos podés controlar el abasto de comida del pueblo. Pero la soberanía alimentaria también tiene que ver con unas retenciones en la medida de lo necesario, para que los precios sean bajos, que si una empresa privada, por ejemplo, te voy a ponerlo para que es nada más, si todos los productores de carne, ¿no? Vacuna, su carne, no te queda carne para el consumo de tu... Entonces ahí perdés soberanía alimentaria. Lo que se trata de hacer es que si esta empresa tan grande de exportación de grano puede ser controlada por el Estado, te aseguras el abasto de comida para tu gente. En ese sentido hablan de soberanía alimentaria, pero es un concepto. La soberanía alimentaria no se va a solucionar quedándose con Vicentín, porque ahí de nuevo te aparecen otros exportadores de granos y de carnes, es lo que quieren con sus exportaciones. Entonces vos tenés que controlar eso para tener soberanía alimentaria, es decir, asegurar la comida barata a tu gente primero y después vendés lo que te sobra. Bien, no sé si escuchaste la conferencia de prensa, me llamó la atención alguien que estaba sentado al costado del presidente que manifestó esta empresa Vicentín, algo de lo que vos estás diciendo recién me parece, es una vaca viva, a contrario vaca muerta, al cual también apoyamos, ¿no? Bueno, esas son algunas contradicciones también, ¿no? Sí, claro, pero bueno, es una empresa muy importante en la exportación de granos y es enorme, y aparte, bueno, en este sentido la exportación en Argentina está concentrada en pocas manos. Tener a Vicentín con un control más férreo de lo que hace implica saber que exporta y asegurar que lo cobran dólares, y esos dólares son ingresados al mercado de cambios en la Argentina. En realidad se está pensando en eso, pero bueno, es solo una empresa, insisto. Tal vez hubiera sido otro el camino para asegurarse que esto no pase, y para solucionar todo lo otro que vos mencionabas muy bien al principio. Sí. La evasión, la no facturación, los dólares que no entran o los préstamos que se le dan a los amigos, para eso tenés que solucionar otras cosas, otro tipo de legislación. Así es. El gobierno tomó esta medida, es un golpe, como digo, lógico, lo toman para marcar la cancha. ¿Cómo lo ves? La verdad es que es muy difícil de entender, por lo que te expliqué al principio. Sí. La expropiación no va a solucionar los otros problemas que tiene la Argentina respecto de la falta de comida y de la inflación en los precios. Pareciera más un gesto político que otra cosa. La intervención está bien, que pongan un interventor para controlar la facturación, por ejemplo, eso no me parece mal. Comprarla con dinero nuestro, porque finalmente si sale la ley de expropiación, tu plata, mi plata, la plata de lo que están escuchando, con esa plata se va a comprar la empresa. Y se compra las acreencias y las deudas. Se compra todo, todo lo que tenga, el debe y el haber. Parece un gesto más político que pensado económicamente, ¿no? Aunque tiene su sustento económico, no lo digo que no, no digo que no, es una empresa muy importante que está mintiendo en la facturación, por lo que se demuestra, y además es una empresa gigantesca que encima puso acreedor y dice que no tiene plata. Con todo lo que recibió, lo que factura y lo que facturó en los últimos años, de golpe te dice que no tiene plata. Así que algo hay que hacer. Pero este camino por gobierno a una crítica por derecha que es inútil, porque te acusan de ser Venezuela cuando te acabo de decir que la ley es una ley de la dictadura y que encima la empresa va a ser pagada. No se la va a quedar gratis el gobierno. Claro. Si uno tiene el control de Vicentín, algo parecido a lo que fue en la época de Perón, de la Junta de Granos. No, porque la Junta Nacional de Granos abarcaba a toda la producción de granos y de productores, no en uno solo. Y acá está concentrado ni siquiera en un productor, sino en un exportador, en una empresa que se dedica a exportar, ni siquiera a producir.
Entonces, lo del peronismo era mucho más amplio y tenía que ver, sí, con una planificación de la economía. Esto es un gesto con un pedacito de la macroeconomía, pero con un pedacito nada más. No es una gran planificación, que vos decís, hago una Junta Nacional de Granos, entonces me aseguro, primera exportación correcta, la facturación correcta y el abasto de comida para mi gente. Estoy tomando una sola empresa como caso testigo. Y encima aclararon que esto no va a ser general, va a ser solo con esta empresa. Así que, bueno, es una decisión individual. Por ahora. Así es. Bruno, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos con el Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz, con política a fondo, ¿no? Y siempre amabilidad de atendernos esto fundamentalmente. No, gracias a ustedes por el espacio, como siempre, para debatir estos temas y entenderlos, y sin una crítica tonta, simplemente analizarlos y entender por dónde va. Así que muchas gracias a ustedes. Pasó Bruno Napoli, historiador en economía, explicando esta expropiación que se va a pedir al Congreso de la Nación de esta empresa de cereales Vicentín. Espacio publicitario. Autoservicio Michiche 2, en San Martín 171. Comestibles, vinos, verdulería, artículos de limpieza y perfumería. Precio y calidad. Usted ya nos conoce y seguro que a un amigo nos va a recomendar. Por nuestra atención y mucho más, vení a conocernos. De lunes a lunes, los domingos también por la tarde. Pedidos a domicilio sin cargo al 477-0085. Todas las tarjetas. Autoservicio Michiche 2, en San Martín 171, Marcos Paz. Doctor Maximiliano Enrique Sous. Penal Civil Laboral. Horario de atención: lunes, martes, jueves y viernes de 16 a 20 horas. Sábados de 10 a 12 horas. Pueden comunicarse a estudiosous@yahoo.com.ar. No pierdas tiempo. Anda viendo en qué te podés inscribir en lo que resta del año y no lo dudes. El Centro Cooperativo de Formación Profesional Mariano Acosta tiene cursos y aranceles a tu medida. No cobramos matrícula, certificados oficiales. Además, licenciatura en enfermería. ¿Dónde? En Supería Iberá, Mariano Acosta. Lo mejor está por venir. El Emporio Marcos Paz, de Luón y Hermanos, todo en cuotas, al más bajo interés, atendido por sus dueños, en Sarmiento 2098, esquina Carlos Pellegrín, teléfono 477-1484, garantía y precio más bajo. El Emporio Marcos Paz. Sindicato de Empleados Municipales. Ayuda, beneficios, turismo. Un sindicato para la gente. Acércate a su sede central de Roque Sáenz Peña 355, en nuestra ciudad de Marcos Paz. Sindicato de Empleados Municipales. Un sindicato para la gente. Para pagar tus servicios e impuestos con mayor seguridad, ahorro de tiempo, más comodidad, ningún costo adicional. ¿Dónde? En PagoCoop, la cooperativa de Mariano Acosta. Sí, en la calle Superí 660, entre Homero y Heredia. Otra muy buena posibilidad que nos da la cooperativa telefónica de Mariano Acosta. Fin de espacio publicitario. Política a fondo. Que nos dejemos de andar de cumbres en cumbre y que nos vayamos directo a luchar contra el alfabetismo, carajo. Luchar contra el alfabetismo, carajo. Que lo podemos derrotar en pocos años. Política a fondo. Transformación del sistema educativo que ya está en marcha. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias.
fondo. ¿Cómo vamos a dar el tratamiento a la deuda externa? ¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa? La deuda, perdón, la gente. Política a fondo. Por Dios, por la plata, por la patria. Por Dios, por la plata, por la patria. Continuamos en Política a Fondo y seguimos con este tema, con esta polémica alrededor de la expropiación de esta empresa cerealera que es Vicentín. Y qué mejor hablar con el periodista Gabriel Fernández, Señal de Medios, y además de FM Gráfica, que ha compartido unos editoriales muy interesantes con respecto al tema. Ya lo estamos saludando. Gabriel Fernández, muchísimas gracias por atendernos. Bienvenidos al Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz y a Política a Fondo. Un abrazo, muchas gracias por el llamado. Bien, a ver, primero para entender, ¿no? Digo, toda esta polémica, este proceso que se viene, ¿qué es Vicentín? ¿Y por qué se tomó esta medida del gobierno? Y si está de acuerdo, por supuesto, o no con lo que se va a llevar a cabo desde el Congreso Nacional solicitando expropiación. Bueno, Vicentín es una de las empresas más grandes del área agroalimenticia. Es ese tipo de empresas que no pueden quebrar a menos que sean vaciadas desde adentro. Brinda ganancias de manera persistente y ocupa los más variados rubros del mercado alimenticio y otros colaterales, tanto en la Argentina como en el exterior. De hecho, es una empresa notable en su expansión, en su volumen de producción y en la cantidad de personal que emplea. De allí que el endeudamiento de la firma no pueda ser sino visto como una maniobra delictiva, una estafa contra el Estado de común acuerdo entre los directivos de Vicentín, el gobierno macrista y en especial Javier González Fraga al frente del Banco Nación. Lo que hicieron fue articular deudas, créditos que no necesitaban, con el objetivo de enriquecer particularmente a los directivos de la firma y dejar de lado los intereses de la compañía. De allí que la determinación gubernamental de hacer una intervención en Vicentín y proponer ahora la expropiación de la compañía es por un lado justa, por otro lado necesaria y por otro lado está fundamentado en el interés público argentino. Por ejemplo, sí, a ver. Cualquier persona que pide una hipoteca, si la hipoteca no la puede pagar, el banco se queda con su casa. Sí. Aquí las protestas señalan que el Estado debería cubrir la deuda de Vicentín, una deuda, reitero, tomada en beneficio particular, una estafa contra el Estado de los directivos de Vicentín y de los funcionarios, cubrir la deuda y reponer la empresa en manos de sus dueños hasta el presente. Es lógico que ese sería un Estado sonso, un Estado que financia los delitos privados, y lo que hizo el gobierno está fundamentado jurídicamente. Y hablando de eso, Gabriel, uno de los temas que plantea oposición es que es inconstitucional. ¿Hay viso de alguna realidad en eso? El concepto de bienestar público, el concepto de el gobierno velando por los derechos del conjunto de los ciudadanos, ampara determinaciones como esta, sobre todo si, como lo hemos señalado, radica en una actividad delictiva. Si esto fuera una determinación de carácter político del gobierno, que por una cuestión de principios expropia a una empresa, puesto que su programa así lo dice, se podría discutir dentro de los cánones constitucionales. Ahora, como se trata de un avasallamiento realizado por los directivos de Vicentín y por los funcionarios macristas de la capacidad pública de ahorro, lo que se registra es razonablemente una intención gubernamental de
tomar una empresa que puede ser clave para el desarrollo nacional, beneficiosa para el control de precios, sostener los empleos, no dejar que se pierda el trabajo, sostener a los proveedores, no llevar a la ruina a quienes tenían relaciones económicas con Vicentín, y trabajar sobre el comercio exterior. No hay nada en la Constitución que impida hacer todo esto, sobre todo porque está amparado en una acción delictiva realizada por estos funcionarios y directivos. Pero además es una obligación y un derecho del Estado intervenir en la economía para el beneficio común. No hay ninguna normativa económica que obligue al Estado a estar fuera del rumbo económico. Hay un gobierno elegido por un sector mayoritario de la población que lo vota con objetivos bastante claros. Uno de esos objetivos es llevar adelante un plan económico de crecimiento nacional. Si no lo cumple, estaría faltando a la promesa que el Frente de Todos le hizo a la población. Gabriel, a ver, los que plantean inconstitucionalidad los corre por derecha y hay algún sector que corre un poco por izquierda y dice, pero pucha, la ley de utilidad pública y expropiación es una ley de la dictadura. Digamos, las actividades monopólicas en la Argentina deberían ser combatidas no de modo directo, un contraste con las empresas, sino promoviendo a las empresas medianas y cooperativas en cada actividad que pueden llevar adelante una competencia genuina. En general, los monopolios en la Argentina presionan al Estado para que intervenga para evitar la competencia, para garantizar su continuidad en la primacía de cada una de las actividades. Esto se ve en este rubro, en el agroalimentario, se ve también en el comunicacional, con el Grupo Noble, el Grupo Clarín. Es decir, se ve en las distintas actividades que están concentradas. Por lo tanto, la determinación gubernamental de tener presencia en un área determinante como la de alimentos, en un momento además de emergencia sanitaria, con el objetivo de mejorar la obtención de divisas debido a la presencia en el negocio agroexportador, con el objetivo de frenar la escalada de precios, que los monopolios al no tener competencia pueden elevar eternamente sin que nadie los controle, y también garantizar el trabajo de los asalariados allí empleados y de los proveedores, es una razón lo suficientemente justa como para recurrir a cualquier herramienta que se disponga, porque la causa en sí misma justifica el accionar. De otro modo, le estaríamos dando al Estado la posibilidad de desarrollar acciones en beneficio de la sociedad en su conjunto. Gabriel, y algunos economistas plantean la cuestión más allá de lo que usted dice y que es concreto y que es cierto. El tema del costo-beneficio, digo, pues el gobierno está por expropiar una empresa que es un monstruo, pero que la han dejado casi una cáscara vacía. Digo, que está en quiebra. Un juez va a tener que poner cuánto dinero tiene que pagar el Estado a esa expropiación. Hay un dinero que hay que devolver al Banco Nación. ¿No es un costo muy fuerte en lo económico? Y el costo más fuerte es perder una empresa grande como Vicentín para el país. El Estado dispone del dinero que genera la población, por lo tanto, a diferencia de lo que dicen los liberales, tiene el derecho y la obligación de volver a volcar ese dinero sobre la sociedad con el objetivo de garantizar la circulación interna y el mercado interno. Apuntalando a las empresas que están relacionadas con el mercado interno, el Estado no está gastando, está invirtiendo. Hay que quebrar la lógica propagandística de los liberales que dicen que hay que ahorrar. En realidad, el ahorro en una sociedad moderna es el circulante en la calle, el poder de compra. Si el trabajador tiene poder de compra, el comercio funciona. Si el comercio funciona, la producción funciona. Lo que está haciendo el Estado es intervenir para que esta rueda virtuosa pueda seguir adelante. Por lo tanto, yo no comparto el concepto de esos economistas que hablan de gasto. Yo creo que es una inversión. Gabriel, algo que está sucediendo también en Europa y se da muy poca difusión aquí, que se ve como estados más fuertes que el argentino y que también tienen
casi podríamos decir, planteos desarrollistas o liberales, está interviniendo muy fuerte el Estado, ¿no? En empresas que han ido a quiebra, además por esta situación que estamos viviendo. Sin duda, Bernardo, sin duda. Irlanda, Alemania, son naciones que han metido mano, Macron también en Francia, sin tener una filosofía relacionada con lo nacional popular. Han visto, han sacado cuentas y han observado que necesitan intervenir para que no se les venga abajo el mercado interno. Ni hablar de las economías que ya vienen creciendo porque apuestan no al capital especulativo, sino al productivo. El caso de Rusia, el caso de China, el caso de Irán, los BRICS, el ASEAN. Es decir, el mundo en general que crece es porque está apostando al trabajo, a la compra-venta y al capital productivo. El que está preso de la especulación financiera, de la renta financiera, está decayendo. Esta es una dificultad muy fuerte. Y hay que escuchar la voz del Papa, que señala la necesidad de elaborar otra economía asentada en preceptos productivos. Creo que si nosotros leemos la Laudato Si, si nosotros observamos los discursos sobre el trabajo realizados por Francisco, nos vamos a encontrar con páginas bien referenciadas sobre las que aquí conocemos como la comunidad organizada. Vamos a entender que hay un perfil hacia adelante que tiene que ver con la apuesta productiva y que la Argentina, que de algún modo es una de las generadoras de la idea a nivel internacional, tiene un buen lugar para cumplir. Ojalá pueda hacerlo con aliados latinoamericanos buenos, positivos, porque ha perdido aliados adecuados. Tanto los golpes de Bolivia como el de Brasil han perjudicado la unidad latinoamericana. Es necesario recuperar esas alianzas para poder avanzar de conjunto. Si la Argentina ocupa el lugar que la multipolaridad le ofrece junto con sus vecinos, la Argentina con el BRICS, con el ASEAN, con Eurasia, tiene un rol para jugar en este nuevo mundo que dentro de 5 años va a despuntar con mucha energía. Le hago la última, Gabriel Fernández, agradezco muchísimo amabilidad. Se habla de soberanía alimentaria. ¿Esta empresa es clave en eso? No escuché la pregunta, se cortó justo, perdón. Hablan, ¿no? Y hablaba el presidente y quien lo acompañó en ese panel cuando hizo los anuncios de soberanía alimentaria. ¿Esto es clave? ¿Esta empresa es clave en eso? En realidad, a ver, sí. Ahora, la Argentina en los años 90 resignó el control del comercio exterior, se lo cedió a los privados. Resignó a las empresas públicas, se los entregó a los privados extranjeros. Es decir, perdió soberanía en términos reales en el orden económico. La Argentina tiene que recuperar soberanía en todos los sentidos. Tiene que recuperar el comercio exterior, tiene que recuperar el control esencial del Banco Central de la República Argentina y tiene que recuperar buena parte de las empresas privatizadas que considere necesarias según el interés común. A partir de allí se puede hablar de la recuperación de la soberanía. No es solo alimentaria, es soberanía en realidad integralmente y con un sentido económico nacional muy profundo. Gabriel Fernández, muchísimas gracias con estos minutos con el Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz y Política a Fondo. Un abrazo para todos, gracias por el llamado. Por favor. Habló con nosotros, sí, Gabriel Fernández, periodista. Estamos hablando de la señal de medios y FM Gráfica. Este tema tan importante que es se dará la expropiación de Vicentín.
Continuamos en Política a Fondo y seguimos con este debate de si está bien que se expropie o no esta empresa cerealera del agronegocio que se llama Vicentín. Lo vamos a hacer en este caso con Carlos Vicente, hombre conocedor de toda esta cuestión del modelo a soja, por supuesto desde la crítica más importante acerca de lo que vivimos desde que se implementó este modelo en la República Argentina. Carlos Vicente, ecologista, GREN, Acción por la Biodiversidad, y yo estamos saludando. Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Bernardo Elfman, bienvenido al Sistema de Medios Públicos de Marco y a Política a Fondo. Buenas tardes, Bernardo, un gusto estar en contacto y bueno, y un gusto poder aportar a este debate que, como bien vos decís, ha sido muy movilizador en la política argentina y viene bien, avanzar sobre todo en dar información, como vos decías. Hace años que vengo criticando, cuestionando y trabajando con otros en replantear este modelo del agronegocio y hay dos hechos que me parecen fundamentales. Uno es el hecho del intento de expropiación, que ojalá se pueda concretar, y el otro es el que en el medio de esto Alberto Fernández lo presenta como una medida hacia la soberanía alimentaria. Exacto. Esto también ha dado lugar a un montón de cuestionamientos, ¿no? Bueno, justamente esto es lo que más quiero hablar con vos, porque has trabajado en la soberanía alimentaria y cuánto de verdad o no hay en este tema. Bueno, yo creo que la soberanía alimentaria plantea en primer lugar el rol del Estado y de los pueblos en tomar las decisiones que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con la agricultura y la alimentación en un país. Por lo tanto, esta medida de decidir una expropiación de una empresa privada que adeuda millones al Estado, que ha dejado sin pagar a acreedores de todo el país y que por otro lado tiene más de 5.000 empleados, puede ser un primer paso hacia la soberanía alimentaria. Lo que nosotros planteamos claramente es que no es suficiente solamente la expropiación. Estamos hablando de una empresa que es el corazón del agronegocio, ¿no? O sea, recibe millones de toneladas de soja, las exporta, las procesa, convierte en agrocombustible, convierte en proteína de soja. Y esto no es soberanía alimentaria. Entonces, el planteo claro es bienvenida la expropiación, bienvenida esta decisión política que evita que continúe ese drenaje de divisas que tuvimos en los últimos años, sobre todo en los últimos 6 meses del año pasado. Después de las PASO, hay que recordar que esta empresa empezó a tomar créditos del Estado y los empezó a fugar a Uruguay, a empresas fantasmas en el exterior, y esto es una estafa al pueblo argentino y es algo que claramente se deben tomar medidas para evitarlo, y yo creo que es la medida más saludable. De allí a que esto avance hacia la soberanía alimentaria, bueno, hay que recorrer un largo camino. Justamente, vos pensás, o digo, hablando y debatiendo este tema, Carlos, ¿se puede reconvertir a esta empresa? Pues se habla, por ejemplo, en el tema del proceso de alimentos. ¿Tiene algo que ver? Bueno, es una empresa alimenticia y produce aceite. Claro. Si uno pensara en que, por ejemplo, el aceite central en la alimentación de los argentinos es el aceite de girasol, tranquilamente el procesamiento de aceite de girasol para abastecer el mercado interno podría ser un proveer de un alimento básico, actuar como regulador de precios y, favorecer a muchos pequeños productores que podrían producir girasol para obtener este aceite. Entonces las posibilidades están. El tema es las decisiones políticas y sobre todo, creo en este momento, bueno, el juego de fuerzas que hay en el medio. O sea, lo hablábamos antes de la entrevista, el modo en el que el agronegocio, las corporaciones, nuestros medios hegemónicos ligados al agronegocio, el diario Clarín, el diario La Nación, han salido a cuestionar la medida, obviamente muestra que estamos enfrentando una puja de poder y una puja por el sentido de este término soberanía alimentaria, en el cual nosotros estamos comprometidos con pelear para que realmente se produzcan estas transformaciones necesarias.
y Vicentín podría ser una herramienta para esas transformaciones si se dieran los pasos necesarios, que por ejemplo el nombramiento del interventor Delgado, una persona ligada al agronegocio, no es alentador pensando que se van a dar esos pasos adelante, pero es solamente un interventor. La empresa en la etapa de intervención va a tener que seguir trabajando como hasta ahora, y en la expropiación veremos qué es lo que ocurre. Nosotros somos parte del Foro Agrario por un Plan Nacional Agrario Popular, y en ese Foro Agrario hemos pedido en el mes de febrero la expropiación, cuando salieron los primeros documentos de Claudio Lozano, dos documentos desde el Banco Central que informaron sobre cómo se produjo esta estafa al Estado. Pedimos la expropiación y pedimos una reconversión hacia una producción orientada a la soberanía alimentaria, que tiene que ver con producción agroecológica de base campesina, que tiene que ver con el no uso de agrotóxicos, que tiene que ver con abandonar monocultivos para empezar a hacer una agricultura diversa, que es lo que necesita nuestro territorio, y orientada a producir alimentos para los argentinos. Todo esto es posible. Y bueno, en estos días estamos iniciando una campaña justamente como Foro Agrario para empezar a presionar y fortalecer una decisión que vaya en esa dirección. El término y la agricultura en Argentina en este momento están en disputa. Se ha ganado un montón de espacio desde la agricultura familiar y la agricultura campesina. El interventor del mercado central es el director del mercado central, es Nahuel Levalle de la UTT. Miguel Gómez del Movimiento Nacional Campesino Indígena es el director de agricultura familiar a nivel nacional. La provincia de Buenos Aires acaba de sacar un plan nacional, un plan provincial de agroecología para fomentar la agroecología en los distintos territorios. Entonces, hemos avanzado un montón. Lo cierto, y lo hemos dicho siempre, el agronegocio, la manera en que funciona la plantación de soja y maíz transgénico, las fumigaciones masivas, hacen que sea incompatible con otra agricultura. Entonces tenemos que abandonar este modelo, y esta es la puja que estamos dando en este momento, cuando la relación de fuerza en cuanto a medios hegemónicos, en cuanto al mismo lobby sobre el Estado, los condicionamientos externos que hay, hacen difícil que se pueda avanzar. Pero la pelea hay que darla, porque además es el único camino posible. No podemos seguir destruyendo nuestros territorios, destruyendo nuestros suelos, destruyendo la biodiversidad, destruyendo el planeta. Carlos, por lo que planteás, con la diferencia, por ejemplo, con el mercado central y lo que pasa ahora con Vicentín, en poner a este hombre Delgado que pertenece al agronegocio, ¿hay una gran interna del gobierno también, puede ser? Yo no creo que haya una interna, yo lo que creo es que hay de intereses. O sea, el gobierno obviamente no puede gobernar la Argentina sin los bancos, sin el capital financiero, sin tener presente que existe unos terratenientes que son dueños de un 80% de la tierra en Argentina. Entonces, manejarse entre esos dos frentes es una realidad a nivel global, donde somos dólar dependientes, somos dependientes de la exportación de soja, y salir de esa trampa es algo que va a llevar muchísimo tiempo y que va a requerir de la construcción primero de una conciencia social de que producir soja transgénica fumigada con glifosato no es el camino para la soberanía alimentaria, no es el camino para resolver los problemas de nuestro país. Encontrar ese camino requiere de una sociedad que tome conciencia de eso y que permita tener las fuerzas necesarias a quienes nos gobiernan, y que podamos expresarle lo que queremos a quienes nos gobiernan para avanzar en esa dirección. Justamente con esto, Carlos, y te hago la última y te agradezco amabilidad como siempre, ¿van a intentar desde ese foro poder dialogar con el gobierno, con Alberto Fernández o con quien fuera, para plantearle toda esta situación? Por supuesto, el Foro Agrario tiene varios compañeros, compañeras que han sido designados en distintos puestos
públicos y que tienen acceso a dar este debate dentro del gobierno. Nosotros estamos como foro, como un espacio que es autónomo del gobierno absolutamente, y que vamos a cuestionar todas las medidas que hagan falta, como se han cuestionado la continuidad de las fumigaciones en estos meses. Vamos a aportar la información y las propuestas políticas para que luego esto pueda, ojalá, avanzar. Carlos Vicente, muchísimas gracias como siempre, y la amabilidad de atendernos y de aleccionarnos de la docencia con... Bueno, para aportar a la docencia, digamos que creo que es algo absolutamente fundamental, y no porque uno tenga una verdad iluminada, sino porque hemos estudiado y aportado mucha información. Sí, compartir que, como ya lo hablamos la última vez que estuve en Política a Fondo, hemos publicado un libro que se llama El Atlas del Agronegocio Transgénico del Cono Sur, que está disponible para descargar gratuitamente en biodiversidadla.org, biodiversidadla.org/Atlas. Allí este libro muestra justamente cuáles fueron las consecuencias de estos 24 años de soja transgénica, con números crudos y análisis político y técnico y científico de esta situación, como para saber que necesitamos salir de este callejón sin salida en el que nos hemos metido con la soja. Así es. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a vos, Bernardo, como siempre. Un abrazo grande. Pasó Carlos Vicente, Green Acción por la Biodiversidad, tema Vicentín.
Llegamos al final de Política a Fondo, un programa por demás extenso, interesante, con un tema que seguramente quedará mucha tela para cortar. Estamos hablando de esta expropiación que se va a intentar llevar a cabo, ¿no? Sobre Vicentín. Queríamos escuchar voces diferentes y así lo hemos hecho en el día de hoy. Por otra parte, como decimos siempre, a cuidarse, a quedarse en casa. Tanto junio como julio han sido meses más complicados en cuanto al tema del coronavirus, por el frío, porque se puede mezclar con otras enfermedades, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado. Todavía estamos a tiempo, se está ganando la batalla y ya falta poquito para que todos podamos seguramente, no sé si darnos un abrazo, pero sí estar en forma presencial, como me sucede en mi caso, ¿no? De hacer estas entrevistas en forma telefónica, y me encantaría poderlo hacer en forma presencial. Así que, como digo, a quedarse en casa, a cuidarse, a respetar las normas y reglas que dicten los gobiernos, tanto nacionales, provinciales como municipales. Nos encontramos la semana próxima con ellos, con los protagonistas en esto que es Política a Fondo.